información de arte y cultura. Hoy 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, fecha propuesta por la Asociación Internacional de Arte y elegida por ser el día del nacimiento de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más importantes de la historia. Se eligió la figura de Da Vinci por ser un símbolo universal del arte, de la libertad de expresión, del multiculturalismo y de la influencia que tuvo su trabajo en diversos ámbitos, llevando el arte a disciplinas inimaginables como la ingeniería. La finalidad es promover la importancia de las artes, la creatividad y acercar a la población a las diferentes corrientes artísticas. El Día Mundial del Arte se celebra con el motivo de resaltar y establecer los derechos de los artistas sobre sus obras, así como el intercambio de estas. La fecha fue promovida por la Asociación Internacional de Artes Plásticas. Este día busca hacer ver la importancia de acercar el arte a las personas, ya sea en museos, parques, jardines, instituciones culturales, en donde las exposiciones, talleres, conciertos y demás actividades interactúen con la comunidad. Entonces, lo que se pretende es reforzar sobre todo esa parte del arte como un medio de acción social y no solamente como un medio contemplativo. Conmemorar este día es no olvidar el valor de las ideas y el conocimiento entre una sociedad. El arte es el medio de expresión de los sentimientos del ser humano. Es una forma también de sensibilizar a las personas, es una manera de comunicar, es una herramienta de vínculo para transmitir ideas, sobre todo de cuestión también social, y es una forma, yo creo que también en la cual las personas pueden mejorar en ciertos aspectos su calidad de vida en un momento en el que eres capaz de comprender o de acercarte a un objeto con calidad artística. En la Ciudad de México se llevarán a cabo actividades en museos de la capital para celebrar este día. Uno de ellos es el Museo José Luis Cuevas. Para conocer las actividades ingrese a la página del museo. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Y otra fecha que se conmemora hoy es el 60 aniversario del fallecimiento de Pedro Infante. El cantante y actor se convirtió en una leyenda con una carrera que apenas duró 14 años, pero que sin duda lo ha colocado como una de las figuras más emblemáticas del cine nacional e incluso del internacional. Como cada año, miles de fanáticos asistieron al Panteón Jardín de la Ciudad de México y a los múltiples eventos y misas para recordarlo. El próximo mes de noviembre se celebrarán 100 años de su natalicio y se prepara una serie televisiva sobre su vida. Recuerde, el día de mañana tendremos otra opción para ustedes aquí en Vida Ciudad de México, porque la siguiente semana todavía los niños están de vacaciones. Mientras tanto, yo regreso contigo, María.